Seguimos en el living, estamos ahora con Claudia Umpierres, ex árbitra de fútbol. Bueno, también ella es abogada, actualmente trabaja en la edición central de Telenoche en Canal 4, de alguna manera aportando todo su conocimiento en el arbitraje para poder hacer un tanto más fácil el trabajo de algunos periodistas deportivos. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Bueno, un placer y muchas gracias por la invitación. El fútbol está en tu vida desde el vamos. Sé porque tu padre, bueno, DT, y tenías una tía que era árbitro también. Tengo una tía, Rosa, que fue árbitra cuando yo tenía 16 años. ¿De mi abuelo, fútbol? Sí, mi abuelo paterno, mi materno también fue árbitro. Ella empezó un poco porque mi abuelo. Pero lo de la fue tía árbitro. pionera absoluta, olvídate. Sí. Bueno, igual a mi tía no le gustó. Mi tía estuvo un tiempo y, claro, también era en el interior y los hijos jugaban en esa misma liga. Entonces, el hecho de que ella estuviera como árbitra implicaba que los hijos no podía estar dirigiendo los equipos que jugaban los hijos. Entonces, ella decidió no seguir y tampoco era que le gustaba mucho. ¿Ibas a la cancha siempre? Siempre, sí, de chica. Bien. Y eras, bueno, justo hoy estábamos hablando del tema de la ira, ¿no? Está todo vinculado con tu presencia acá en el programa, de que mucha gente en la cancha saca su ira hacia afuera. ¿Eras también de sacar tu ira hacia afuera cuando estabas del otro lado? Sí, uno, depende del rol que estés, lo vivís diferente. El fútbol obviamente mueve muchas pasiones, cada uno desde su lugar, para los jugadores, el director técnico y el hincha. Y yo empecé el curso de árbitras con 20 años. Claro. Entonces, de ahí para atrás también tuve una vida y mi padre fue director técnico a nivel de selecciones del interior, de lo que hoy es en realidad Maldonado Interior, Sí, que antes era zona oeste. Azúcar. Exacto. Entonces, antes de ser la Liga Federada, y acompañaba a mi padre siempre. Y obviamente, como hincha también, hay árbitros de la zona que me conocen y me dicen, mirá que vos nos gritabas a nosotros. Y bueno, alguna vez también les tocó Ahora sufrir. se dio vuelta la torta, tal cual. Así que bueno, paralelamente hacías Derecho y este curso de árbitro. Exacto, me había venido a estudiar a Montevideo y bueno, empecé el curso cuando ya estaba haciendo la carrera. Bien. Lo había empezado como una salida laboral también, algo que bueno, me dejaba de repente trabajar sábado y domingo. Y bueno, y fui haciendo las dos cosas al mismo tiempo. ¿Hay puntos en común entre el derecho y el arbitraje? Y bueno, el tema de la justicia seguro, está muy vinculado. Pero bueno, también obviamente que el tema del fútbol tiene como su propia burbuja, ¿no? Pero bueno, para mí siempre el tema de la justicia fue algo que me generó de repente en el arbitraje muchos problemas porque la injusticia es algo que me revela. Entonces, estar adentro de un lugar donde de repente tenía que convivir con mucha injusticia era algo que me generaba ira, dirías, ya que estábamos en el tema, me generaba eso de, ay, se me salta la cadena. Y convivir con eso a veces cuando son cosas que uno no puede manejar, es difícil. Pero bueno, también te va formando lo que es la personalidad de cada uno. ¿El arbitraje era tu pasión más que el derecho? Sí, sin duda. O sea, sigue siendo. O sea, yo me sigo sintiendo árbitra. Hoy obviamente no estoy en actividad, pero incluso he hablado con amigos árbitros que ya no están en actividad. La otra vez me decían, vamos a hacer un partido, voy, me llaman y voy. A mí yo siempre digo que yo amaba del arbitraje los 90 minutos, el estar adentro de la cancha. Lo que no me gustaba era el entorno a veces. Claro. Lo que a mí me empezó a generar ruido y a sentirme incómoda con determinada situación era el entorno. Pero los 90 minutos dentro de la cancha era lo que a mí más me gustaba. Bien, y fue un camino muy difícil para poder acceder porque, bueno, vos marcaste un precedente y eso también es interesante porque estás en la historia, sos la primera mujer árbitro que llega a primera división en el fútbol uruguayo. Primero el orgullo que uno debe sentir, ¿no? Justamente por haber sido la primera. ¿Y cómo fue ese camino hasta llegar ahí? Sí, fue de trabajar mucho, de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho apoyo también de parte de lo que es la familia, que obviamente sin eso, imagínate que yo llegué a primera, yo ya tenía a mi hija. Antes de llegar a primera, yo pasé todo mi embarazo y tuve que volver después del embarazo. En mi embarazo yo engordé 20 kilos con el embarazo, después tuve que bajar esos kilos que había engordado y todo eso implicó un esfuerzo grande. Claro. En el camino, cuando quedé embarazada, tuve gente que me dijo, qué lástima que ahora se te corta la carrera por el embarazo, porque las mujeres ya después les cuesta volver, les cuesta... Y todo eso que a veces ese comentario que siempre hablamos del tema del cuerpo y demás, también cuando uno está en una profesión te desestimula un montón y depende cómo te lo tomes. Claro. Hay chicas que de repente les pegaba mal y realmente decían, bueno, la verdad esto no vale la pena. Y bueno, en mi caso siempre como que me inyectó eso de, mirá cómo te voy a demostrar que voy a poder.
Y incluso después que tuve a mi hija logré muchas cosas que para mí eran totalmente impensadas. ¿Pero había mucho machismo en el ambiente del arbitraje o era algo que independientemente de lo que uno puede llegar a creer, resultaba amigable? No, resultaba amigable, pero sí había machismo. De hecho, cuando nosotras ingresamos, habían 6 chicas que en su momento, la primera que llegó a primera división fue Laura Gemonat como árbitra asistente. Y Laura le tocó también pasar muchas batallas. Y nosotras estábamos en juveniles, muchas de esas batallas convivimos con ella. Pero claro, también de repente no la vivíamos tanto o no la sentíamos tanto porque no estábamos en el fútbol profesional. Después cuando yo llegué como árbitra de campo, ser la única, a mí me llegaron a decir, el fútbol no está preparado para que una mujer se haga cargo de un partido, como si fuera, no sé, el descubrimiento de la cura del cáncer. O sea, es un partido de fútbol. Entonces, la verdad, esas cosas que decís, habían personas que eran hombres, que siguen siendo normalmente hombres los que están en los puestos de mando dentro de lo que es el fútbol, que decidían que las mujeres no estábamos aptas para desarrollar esa tarea y entonces se encargaban de poner palos en la rueda para que las mujeres no pudieran llegar. Claramente, de mi generación hubo muchas chicas que tenían también el nivel y la capacidad para llegar, muchas fueron desistiendo también, porque era como un caminito de hormiga que tenías que ir haciendo. Y bueno, mucho esfuerzo y mucho sacrificio del día a día también. Totalmente. ¿Cómo lo vivías por parte del público y de los jugadores en la cancha? No, yo siempre digo que lo que es mi relación con el jugador y las jugadoras del fútbol femenino también, siempre tuve una relación muy buena. Creo que siempre fui muy educada con el trato que yo les brindaba a ellos. Entonces siempre recibí de ellos lo mismo. Más allá de, obviamente, que me han insultado jugadores y jugadoras y he tenido que expulsar, pero era algo que quedaba ahí. ¿Pero sentías que había un trato diferencial por el hecho de ser mujer nunca. ¿O te manejabas de la misma manera? En el caso de ellos, nunca. La verdad que no, yo nunca lo sentí. Había compañeros que decían, bueno, te protestan porque sos mujer. Pero claro, les quedaba más difícil a veces reconocer, capaz que yo lo hacía bien y en realidad no me protestaban porque me creían las decisiones que tomaba. ¿Y se genera un vínculo entre el árbitro y el jugador? Sí, bueno. De repente hay jugadores que los ves en varios partidos. Se genera un vínculo de estar como en el mismo ámbito laboral. Exacto, es ese, como compañero de trabajo. Exacto, es eso. Y en definitiva, yo creo que todos quieren lo mejor para la tarea que desarrollan. Ellos en los partidos y yo cuando entraba a la cancha también quería hacer lo mejor y que mi partido saliera de la mejor manera. Con algunos jugadores me llamaban ya por mi nombre también, porque obviamente al ser la única mujer es más fácil que ellos recuerden mi nombre que yo recuerde el de todos los jugadores. Claro. Pero con el tiempo también vas haciendo un vínculo y a veces te cruzás acá, Montevideo es chiquitito, entonces te cruzás que en el shopping, que en el centro, y la verdad que siempre han sido muy respetuosos. ¿Te han gritado de todo? Sí, de todo. De los insultos que estabas hablando anteriormente me gritaron muchas veces. Mucho. Y creo que es repudiable siempre. No importa en qué contexto, en eso la opinión me parece que tendría que ser unánime, que no importa ni el lugar, ni el contexto, ni las banderas políticas. Siempre tendríamos que las mujeres repudiar que ese tipo de insultos en la cancha está admitido. Se puede gritar cualquier cosa. ¿Y sos de parar o de responder o en algún momento tuviste que decir, pará un poco? Mira, me pasó que en los partidos normalmente no, porque no escuchás, si no tenés que terminar todos los partidos. Sí. O sea, lo que sí, una vez que fui a ver a mi esposo un partido, yo no estaba en primera todavía, y era en un partido en el Saroldi y había un señor sentado al lado mío con su esposa tomando mate y empezó a insultar a mi esposo que era asistente, pero empezó a acordarse de mí, dónde estaba yo, qué estaba haciendo, con quién estaba, si estaba en la casa del pata de bolsa y demás. Le empezó a gritar de todo a él tipo a tu mujer. Exacto. Entonces, y la mujer estaba escuchando al lado. Y la mujer al lado, los dos mate de por medio. No, pero la mujer del árbitro es lo que no sabía, es claro, sorpresa. Y yo ahí al lado de ellos con auriculares, pero que estaba escuchando perfectamente. Y entonces en un momento no aguanté más, y me saqué el auricular y le dije, ¿sabes que no? Y entonces quedó así como, digo, no, que la mujer no está en ningún lado, está acá hace 45 minutos soportando todos los insultos, improperios que vos le estás diciendo y la verdad, insultalo en todo caso, que insultes está mal, pero si lo querés insultar, insultalo a él, no insultes a la mujer, porque yo estoy acá, mira cómo me comporto, no estoy haciendo nada malo. Quedó pálido ese hombre, yo creo que hasta el día de hoy se debe acordar y en la cancha antes de gritar debe por lo menos mirar que no tener nadie cerca que no conozca, porque la verdad que sí, ese día me dio mucha bronca porque era como
esa libertad al insulto, a la agresión, que bueno, que como que se valida que en la cancha vale todo. Claro. Y creo que ahí como sociedad tenemos un deber importante. Sin duda. Estuviste en la apertura de un mundial femenino, capaz que lo más importante, ¿no? Estamos hablando de un mundial, lo que eso representa. ¿Crees que el fútbol femenino está empezando a ocupar un lugar un tanto más importante en nuestro país? Creo que a nivel internacional el fútbol femenino ya ocupa un lugar. En otros lados seguro. Acá creo en que Estados le falta... Unidos, por ejemplo, es impresionante. Mi primer mundial fue en Canadá y los partidos que jugaba Estados Unidos por la proximidad geográfica era impresionante. Sí, sí. Y bueno, la hinchada de Canadá también. Pero creo que acá falta muchísimo. Me parece que hay mucho discurso de que apoyamos al femenino y la realidad indica otra cosa. Y lo sé y me consta porque las veo a las chiquilinas, porque las conozco, porque conozco a directoras técnicas, veo el sacrificio que hacen, veo que todo sale de su bolsillo. Entonces yo hace 20 años que estoy en el arbitraje o que estaba en el arbitraje y cuando entré la realidad era la misma. Claro. Entonces el discurso puede quedar muy lindo y nos sacamos una foto y decimos que tenemos un gran campeonato, pero la realidad es que las jugadoras sacan de su bolsillo y pagan para jugar un campeonato de fútbol profesional, en teoría. Sí, sí. Entonces creo que realmente falta un montón y que la verdad se merecen por el esfuerzo que hacen que avance con más velocidad de la que viene avanzando. ¿Por qué dejaste de ser árbitro? Me cansé, básicamente. Ya venía además de una lesión de rodilla que me costó más de lo que pensaba. Venía de 3 años de muchos problemas políticos, partidarios internos. Había sido candidata a presidenta del gremio, mi lista perdió y después de eso se expulsó a mucha gente de mi sector. ¿Hubo hostigamiento? Hubo hostigamiento, a mí me hicieron un sumario que no correspondía por unas declaraciones públicas que yo hice. Ese sumario me salió favorable, pero en el transcurso de ese sumario, que el fallo del Tribunal de Apelaciones de la propia AUF dijo que fue inconstitucional, que violó todas las garantías del debido proceso. Producto de ese sumario que me iniciaron me perdí dos torneos, bueno, los Juegos Olímpicos, que para mí era el torneo que si bien ya había ido a uno, era como, yo ya venía como visualizando que después de ese torneo quizás podía ser mi último torneo. Y después de eso muchos problemas internos, políticos, que cuando no estás alineado con el que manda a veces, es eso que se te ponen acá y bueno, y todo lo que haces o digas va a estar mal. Y bueno, y en mi caso, por mi personalidad, no me gusta decir como el perrito del auto a todo que sí, me manifiesto, digo lo que me parece que está mal y bueno, eso nunca gustó. Claro, y eso es inamovible porque hay también un tema de amistad con el presidente de la AUF. Sí, bueno, las personas que están ahora en el colegio de árbitros tienen, o sea, uno de los directores está puesto directamente por el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y ya, bueno, claramente yo tengo un mal relacionamiento con ellos, que a pesar de haber estado 3 años fuera, lesionada, habiendo perdido un embarazo en el medio, no hubo nada que vos digas que te demuestre que las personas están por encima de los problemas o las diferencias que vos puedas tener desde el punto de vista político. Y bueno, en un momento ya decidí que este año comenzó con una pretemporada que no se me convocó y ahí ya sentí que ya con 40 años ya estoy, la verdad, si no soy feliz en un lugar, elijo salir. Claro. Entonces la verdad era, bueno, claro, hoy porque me también priorizo. podría ser como una manera de resistencia, también el hecho de salir es como, bueno, seguir haciendo lo que quieras y también puede llegar a generar como una indignación. Exacto. ¿No? Uno bueno, desde dentro puede resistir más. Mucha gente me decía que no me fuera, incluso compañeros que están adentro y que son que piensan igual que yo, tipo no nos dejes solo, no te vayas, pero la realidad es que llega un momento en el que uno se tiene que priorizar. Yo ya venía haciendo terapia hacía mucho tiempo. Claro. Y poniendo en la balanza situaciones que yo llegaba a mi casa de repente con mala cara a pasarla mal con mi esposo y con mi hija, porque a veces cuesta mucho abstraerse cuando uno está muy intoxicado de los problemas de afuera. Y bueno, un amigo un día me dijo, la verdad ahora después que yo presenté la renuncia, y es muy cierto, si uno entra con los championes sucios a la casa se ensucia. Entonces la verdad llega un momento que vos tenés que decir, esto a mí ya no me aporta nada, yo ya no tengo grandes expectativas porque ya mi carrera la verdad que logré muchas más cosas por suerte de las que esperaba, pero la verdad no me hacía feliz y por eso elegí salir. Bien. Hablemos, antes de cambiar un poco de tema y de referirnos también a lo que estás haciendo actualmente en la pantalla de Canal 4, del VAR tan polémico. ¿Qué tanto suma al momento del arbitraje? En realidad acá creo que no está sumando, pero que se está haciendo un mal uso de la herramienta. ¿Por qué? Se usa mal porque no hay de repente ni la preparación,
La tecnología que se usa no es la mejor. Acá se usa Media Pro, que es la misma tecnología que se usa en Conmebol. No es la tecnología que se usa en FIFA, no es la tecnología que se usa en UEFA. Es una tecnología más barata y bueno, más barato tiene sus consecuencias. Y lo vemos que las imágenes no son como deberían ser. Porque falta nitidez. ¿No? Y por la cantidad de cámaras, depende de la cantidad de cámaras y dónde estén ubicadas, son los ángulos que vos podés tener para apreciar determinadas jugadas. Y la regla básica del VAR es que si vos vas a ver una imagen, cambiás tu decisión si realmente viste que te equivocaste. Claro. Esa tiene que ser la base. Si yo me tienen que mostrar un incidente perdido, algo que yo no vi, o un error claro, obvio y manifiesto de que me equivoqué. Entonces, si vos me llamás para mostrarme lo mismo que ya vi, o algo que en realidad no me aclara nada, yo no podría cambiar mi decisión de campo, no debería. Y acá la verdad que pasa de todo, lamentablemente. Y en el Mundial, ¿cómo nos perjudicó el VAR o no? Bueno, ¿Qué opinas vos? O sea, creo que hubo de todo. Hubo situaciones que siempre son subjetivas. Creo que sí hubo situaciones que estuvieron mal resueltas. Yo lo dije en su momento, estaba participando del debate. Por los jugadores, ¿no? Y nosotros hicimos análisis en el debate a fin de año en Canal 4 de muchas de las jugadas. Por ejemplo, la mano que se cobró en el partido de Portugal de Josema era una mano que acompañaba el giro del cuerpo, que no era una mano sancionable. El árbitro la vio y decidió que era penal. Digo, pero eso ya no es culpa de la herramienta. Es interpretación. Es una interpretación. Entonces, una cosa es que haya un error de interpretación, que mientras haya hombres, tanto en el uso de la herramienta como dentro de la cancha, los vamos a tener, no se van a erradicar al 0%. Y otra cosa es que vos sumes que haya un error de interpretación que puede pasar y además una tecnología que es mala y que se usa mal. Entonces ahí es un combo que en 4 fechas del campeonato tengamos acá en el fútbol uruguayo hayan tantas polémicas y que los partidos terminen tan conflictivos, te demuestra que se está usando mal. Totalmente. Porque, por ejemplo, yo en el Mundial Femenino que fui en Francia dirigí 3 partidos y ninguna vez tuve intervención del VAR. En Brasil hice 3 partidos y en los siguientes 3 partidos, en el último tuve 1 o 2 intervenciones de VAR. O sea, en 6 partidos me llamaste 2 veces. Entonces, ¿cómo puede ser que acá en todos los partidos hay intervención de VAR? O el procedimiento del árbitro que está entrando y se descansa en que la herramienta lo va a ayudar, o se está entrando en situaciones que no se debería entrar. O es algo que se trabaja, es psicológico también. Totalmente. Claudia, ¿cómo te estás sintiendo frente a cámaras? El hecho, de estar en una edición central de un informativo, el hecho, de estar acompañada de periodistas con mucha trayectoria. Bueno, primero honrada, obviamente, de que me haya el canal convocado para estar en el noticiero. Muy nerviosa los primeros días, obviamente, un estrés que uno cuando aparte yo no soy periodista, lo mío no es eso y la idea era, ir aprendiendo obviamente todo lo que es estar detrás de una cámara, cuando se prende la luz, cuál es, que esto, todas esas cosas, ir preguntando, soy súper receptiva a las críticas, a lo que me digan para corregir, para mejorar y la verdad que en el canal me están ayudando un montón en ese sentido y después aportar desde mi lugar lo que es la parte didáctica. Yo tampoco me sumé al informativo a matar a mis ex compañeros. Claro. Porque hay quienes dicen, está resentida y desprestigian la opinión que yo pueda dar porque como no está más, vino a matar a sus compañeros. Y la verdad que no pasa por ahí. Y los quienes han visto mis análisis se dan cuenta que no pasa por ahí. Es de repente aclarar situaciones y contar cómo se vive desde adentro, qué cosas se analizan, qué cosas no se analizan y que la gente vea realmente y pueda entender, porque si nadie habla y si nadie explica, la gente, el fanático no va a entender y se va a enojar siempre, pero el que es más o menos racional puede lograr entender y a la gente le gusta eso, poder saber cómo funciona también. Así que tu beta de docente ya la estás sacando por allí. Exacto. Muchísimas gracias por acompañarnos, fue un gusto conocerte, que hayas venido acá al programa y charlar contigo. Bueno, un placer. Gracias.